Buenos días, agradecer vuestra presencia hoy aquí. Os hemos convocado simplemente pues para informar de una serie de actuaciones que hemos llevado en las últimas semanas y que son relativas entendemos que lo que es, entendemos, ¿no?, que es una parte importante del patrimonio municipal. La asociación, a lo largo de su historia, pues ha ido acumulando una serie de archivos y de documentación muy importante, y pues cuando de alguna manera nosotros vemos una serie de documentos y demás, descubrimos hace cuestión de un mes y medio y demás una noticia en la que pues vimos que en el 2004, en julio del 2004, el Ayuntamiento de Écija había adquirido un total de 7 óleos y un dibujo carboncillo del reconocido artista adoptivo, entre comillas, de Écija, Cesario Cambronero López, ¿vale? Claro, muchos de nosotros sí conocíamos a esta figura tan importante dentro de lo que es el panorama pictórico local, pero no teníamos conocimiento de esos cuadros. La última exposición pública de la obra de él se hace en el Ayuntamiento de Écija en el año 92, a los pocos meses, a las pocas semanas del fallecimiento de este hombre en Madrid. De hecho, un año después, en 1993, debido a los numerosos vínculos personales, al valor artístico de su obra y a diferentes vínculos con la ciudad, el Ayuntamiento de Écija lo nombra hijo adoptivo a título póstumo en 1993. Pues como digo, un año antes, con raíz de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Écija organiza, a través de su Delegación de Cultura, una exposición en la antigua sala capitular del consistorio, que es donde se muestran algunas de las obras de él. Con el paso del tiempo, una década después, como digo, en 2004, en julio del 2004, gracias en este caso tanto al Ayuntamiento de Écija como a la Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, pues se firma un contrato con su viuda, con la señora doña Concepción Garrido Huis, para la adquisición de 8 de las obras de este reconocido autor. El motivo, pues la calidad pictórica de las obras y luego el deseo político en aquel momento de la realización de una posible pinacoteca de autores locales o vinculados con la ciudad. En ese caso, pues se entendió que uno de los pilares de ese posible proyecto era la obra de Cesario Cambronero López. Se adquieren esos cuadros. Durante algún tiempo nosotros no hemos podido saber realmente qué sucede relativamente con ellos. Se empieza un proceso de conocer dónde se encuentran los cuadros, porque evidentemente nosotros no los habíamos visto, no tenemos ni siquiera, hemos encontrado en un primer momento una referencia gráfica de los mismos. Pues empieza un proceso de hablar con los diferentes responsables políticos de la época y con funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Écija. Llegamos a la conclusión, o nos dan la pista, de que esos cuadros durante un tiempo se encontraron en el Teatro Municipal de la ciudad, en el Teatro Municipal San Juan de Écija. Allí acude especialmente, y quiero agradecer el trabajo de nuestro vicepresidente Alejandro Álvarez, que de alguna manera el que ha llevado el peso de este trabajo. Pues habla con diferentes funcionarios y responsables del mismo, que nos dicen que allí es cierto que los cuadros habían estado, pero que no se encuentran. Nos indican que vayamos al archivo municipal y preguntemos por los mismos, por cualquier tipo de documentación que hubiera al respecto. Claro, nosotros tenemos la constancia de esa compra, lo que no tenemos en algunos casos es una fecha aproximada de la ejecución del contrato, ¿vale? Entonces, gracias en este caso también al trabajo de los responsables de la televisión municipal, acudimos a ellos, que a través de su archivo fantástico, pues nos dan el corte de prensa en el que aparece la firma el 29 de julio del 2004, aunque ellos emiten la noticia el día siguiente, el 30 de julio, de la firma en el despacho del entonces alcalde, don Juan Gui, junto con la viuda de esta obra. En esa misma noticia aparecen imágenes de los cuadros. Eso ya nos da un camino a seguir en la búsqueda por las diferentes dependencias municipales de estas obras, ¿vale? Es cierto que en el archivo municipal no aparece ningún tipo de referencia contractual ni de ningún tipo sobre este tema, sí la referencia a la calle que existe en la barriada de San Benito, que se le dedicó a este autor, pero no hay ningún tipo de documento. A partir de ahí, pues se inicia un proceso en el que de manera casi simultánea se acude a catastro para, de alguna manera, todos los ayuntamientos están obligados por ley a tener un inventario de sus bienes. En el caso del Ayuntamiento de Écija, pues cuenta con un inventario en el que se recoge, entendemos que todo, no lo sabemos, no tenemos porque no lo hemos tenido en la mano físicamente, ni es nuestro trabajo el mirar exhaustivamente el mismo, pero en el que se supone que están todos los bienes inmuebles, propiedad del Ayuntamiento, y el parque móvil, eso es lo que cuenta. Lo que ocurre es que sí es cierto que la legislación actual, en cuanto a lo que son
las entidades locales, en un desarrollo normativo, que si tú quieres después, Alejandro, puedes contar un poquito, desde el año 86 pues pide que ese inventario tiene que ser mucho más amplio y mucho más grande. Tiene que recoger, por ejemplo, piezas de este tipo, ¿vale? En el caso de Écija eso no sucede. Bueno, siguiendo un poco al hilo anterior. Una vez que se va a catastro, se certifica que en el inventario no aparece ninguna referencia de los cuadros ni de este tema. Pero ya sí es cierto que tenemos esa referencia visual de los cuadros y bueno, pues se acude a diferentes dependencias municipales, se pregunta de los diferentes técnicos. Nosotros queremos agradecer la gentileza y el buen trato que en todo momento bueno, pues la asociación ha tenido en cuanto a disposición y al interés mostrado a la hora de colaborar con nosotros. Se acude a la sede del urbanismo, se acude a la Casa de la Juventud, a SEDESA, se pregunta por el almacén municipal. La mayor parte, es cierto que la mayor parte de la gente, igual que nosotros, no tenía conocimiento de estas obras ni de estos cuadros, ¿vale? Quizá los más antiguos, o los trabajadores más antiguos, vago recuerdo y demás, pero poco más. En este caso, ya como última opción, se acude al Museo Municipal, aunque, bueno, algunos, por ejemplo, yo mismo trabajo allí en ocasiones, no tenía constancia de haber visto esos cuadros en ningún sitio. Y desde este punto también quiero agradecer a su director, don Antonio Fernández Ugalde, y a Jesús Palacio, que es trabajador, como todo el mundo sabe, del mismo, que son los que de alguna manera nos ofrecen luz. En un primer momento, el director comprueba que en sus papeles, en su archivo, en el archivo del propio, en el inventario del propio museo, no aparece nada, excepto un documento que no está firmado por ningún responsable del museo, en el que de manera transitoria aparece un depósito de los cuadros, ¿vale? Bueno, he de decir previamente que en esa investigación por dependencias municipales nosotros venimos aquí a la biblioteca municipal y en esta propia sala de prensa encontramos dos de los cuadros de la colección, ¿vale? Que son, como ahora veréis, tomaréis imágenes, el cuadro dedicado al Visco Pardal y el cuadro o el dibujo a carboncillo que este autor realiza, en el que se pueden ver, entre otras imágenes, por ejemplo, pues la Virgen del Valle y alguna imagen de la ciudad, ¿vale? Con lo cual, de esa manera también comprobamos que esos cuadros, tras la firma del contrato, vienen a Écija, es decir, estaban en Écija. Tenemos la referencia verbal de los diferentes trabajadores del Teatro Municipal y ya la certeza de que al menos algunas obras estaban aquí. ¿Cuál era nuestro miedo? Pues evidentemente, mientras no diésemos con los cuadros, no sabíamos qué había podido suceder con los mismos, ¿vale? Porque en el documento que está en el Museo Histórico Municipal aparece ese depósito transitorio con fecha del septiembre del 2017, ¿vale? Entonces estamos hablando de un periodo de tiempo bastante importante en el que no sabe absolutamente nada. Tras esto, bueno, pues el propio director y Jesús Palacio se comprometen a mirar por si se encontrasen allí y afortunadamente se aparecen en una de las dependencias del edificio perfectamente embalados, perfectamente conservados, con lo cual pues hay que agradecer en este caso que el trabajo de los trabajadores y del director del museo pues hayan velado por la conservación de este patrimonio. Una vez que esto sucede, que de alguna manera bueno, pues, tiene un resultado positivo la investigación, por decirlo de alguna manera, con el propio director llegamos al acuerdo de la posibilidad de hacer una exposición con estas obras para que los écijanos puedan conocer, puesto que desde, como digo, probablemente desde antes del 2017 los mismos no han visto la luz, salvo los que están aquí en la biblioteca. Y además, pues nosotros realizamos un escrito que presentamos por registro al Ayuntamiento de Écija hace aproximadamente 8 días, en el que bueno, pues solicitamos, no exigimos, solicitamos porque entendemos que este es un problema que tiene una serie de complicidades y de problemas, de dotación de personal, de dotación de fondos económicos y demás, para que el inventario, que al final aquí es el problema que nosotros descubrimos, el inventario municipal se actualice y se complemente, es decir, que ese inventario municipal cuente con algún tipo de epígrafe, que además lo pide la legislación, en el que se recojan no solo los bienes inmuebles como ahora mismo tiene, sino los bienes de carácter sobre todo histórico-artístico que el ayuntamiento tiene. Porque nosotros nos hemos centrado en esto, pero no sabemos exactamente qué cantidad de piezas son de propiedad municipal. Entonces entendemos que cualquier ciudadano tiene el derecho en un momento determinado, cuando busque una obra de este tipo o de otra tipología, que se sepa que son del ayuntamiento, a que con un simple teclado por internet pueda saber dónde está. O ese sería lo ideal o lo deseable, ¿vale? Entonces nosotros en ese escrito solicitamos que esto se lleve a cabo dentro de un plazo razonable de tiempo y además que se retome de alguna manera pues esa idea que en su momento entendemos que se dejó, que es la de la creación de una pinacoteca local, ¿vale?
precisamente pues para la exposición de este tipo de piezas o de artistas locales que han tenido una cierta relevancia o artistas foráneos porque tienen un vínculo con la ciudad a través de su obra o de su vida personal. ¿Vale? Eso en grande síntesis es el motivo de esta rueda de prensa, que no solo el escrito que hemos presentado al Ayuntamiento, que evidentemente todavía no se nos ha contestado por razones lógicas, porque está recién presentado, pero que queríamos trasladar a la opinión pública para que lo conocieran. ¿Vale? Sí. No sé si Alejandro... Sí, muy bien, al fin y al cabo lo ha explicado todo perfecto. Nosotros entendemos que no es un asunto del gobierno municipal actual, sino que este inventario, según los funcionarios, pues no existe desde hace ni 2 años, ni 10, ni 15 años. Por tanto, nosotros, una de las propuestas, una de las solicitudes que hemos realizado es que se realice, que se lleve a cabo este inventario completo, que según la legislación vigente, pues debe llevarse a cabo. Por ejemplo, en internet podemos buscar el inventario del Ayuntamiento de Sevilla, que aparece todo completo, y puede ser un ejemplo, ¿no? Según el reglamento de bienes de las entidades locales, el artículo 17 dice que las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza. Y el artículo 18 lo que contempla es que hay que reseñarlo con epígrafes por separado, ya sea bienes inmuebles, derechos reales, muebles de carácter histórico-artístico, valor inmobiliario y de crédito, vehículos y otro tipo de muebles, ¿no? En este caso, en la página de transparencia del Ayuntamiento aparecen el de bienes inmuebles, que según nos informan no está actualizado, y el de vehículos. Por tanto, haría falta pues realizar el inventario completo. Los bienes, o sea, la ley de bienes de entidades locales andaluzas también lo contempla en el artículo 57, y la ley de patrimonio de la administración pública en el artículo 32 también lo contempla la obligación de formar un inventario. Entonces, pues como bien ha comentado el presidente Eugenio, pues nosotros solicitamos tanto que se lleve a cabo el inventario completo del Ayuntamiento de Écija, realizar una exposición con los cuadros que hemos redescubierto de esta asociación, y por último pues que se cree, si es posible, esta pinacoteca o galería de Écija, y hemos propuesto dos lugares, o en la casa, en el Palacio Peñaflor, que tenemos instalaciones hoy por hoy vacías y restauradas completamente, o en la Iglesia de la Encarnación, que en la Iglesia de la Encarnación actualmente se encuentran los palcos del Consejo General de Hermandades, allí en un almacén, o como almacén, y entendemos que ese tipo de inmuebles pues sería conveniente restaurarlo y darle un uso tanto cultural o de este tipo. Nada. Sí, bueno, simplemente por apuntar lo que dice Alejandro, en este último punto, Écija tiene una carencia de dotaciones culturales importantes, ¿vale? Es cierto que hay unas que son muy buenas, pero por ejemplo, cada vez que hay que hacer algún tipo de exposición o de conferencia, pues estamos muy limitados en espacios y lugares donde poderlas celebrar. El hecho del desarrollo de una posible pinacoteca, y además en algunos de los sitios que nosotros proponemos, más allá de las dificultades técnicas o económicas que lógicamente este tipo de proyectos tiene, creemos que dotaría a la ciudad, si no es de una pinacoteca, de un espacio de ámbito cultural que la ciudad demanda, y que bueno, pues en este caso las autoridades políticas pues deberán de estudiar en su momento e intentar llevar a cabo cuando sea posible. Además, en el caso, por ejemplo, del proyecto de la Monja Blanca, sinceramente a nosotros no nos parece bien que un edificio histórico como es el de las Monjas Blancas sea un almacenaje de palco, ¿verdad? Entendemos que hay un convenio y que hay que cumplirlo, pero no nos parece de recibo. Eso, cualquier otro sitio, cualquier otra nave municipal o donde se pueda hacer, se puede realizar, y puesto que la calle Mayor se va a convertir en un eje cultural de primer orden en la ciudad, con la construcción del centro de interpretación en Las Gemelas, con el posible futuro Museo del Carruaje en la Doma, pues ese edificio que está en medio puede tener un uso cultural perfectamente y no en la función que hoy en día cumple. Así que nada más, es decir, que al final lo que queremos expresar es que a través de este trabajo de búsqueda de los cuadros, lo que encontramos son una serie de carencias que entendemos que no son solucionables a corto plazo, pero que la ciudad o los responsables políticos deben de entender que es algo a lo que deben hacer. La actualización del inventario y su complementación con el epígrafe que hemos comentado, y la posible opción de buscar espacios culturales para la ciudad.
Una preguntita por mi parte. Entiendo que no se encuentra constancia de estos cuadros, que he entendido que eran 8, no se encuentra constancia ni en el inventario de bienes municipales, pero es que tampoco aparece el contrato. Nosotros al menos no lo hemos encontrado. No hemos encontrado el documento físico de ese contrato. Sí tenemos las imágenes en las que aparece el entonces alcalde Juan Gui y la viuda de este autor firmando el mismo, pero los documentos como tal nosotros no hemos sido capaces de encontrarlos. No decimos que no existan, sino que nosotros no hemos sido capaces de encontrarlos porque no están ni en el archivo histórico municipal. Es posible que se encuentren en algún área de manera física, no está digitalizado evidentemente, pero que no sabemos. Nosotros hemos intentado tirar del hilo hasta donde hemos podido, pero luego hay una serie de dificultades que evidentemente a través de lo que son el trabajo de los funcionarios y demás muchas veces es complicado. Sabemos que el Ayuntamiento de Écija genera una cantidad de documentación muy importante y claro, al final uno en la medida de lo posible intenta llegar y ellos te dan lo que buenamente pueden. Ese documento tiene que estar. Lo que no podemos decir es dónde, pero ese documento tiene que estar en algún tipo de archivo o donde sea dentro de las dependencias municipales. Y más allá de eso y de la evidentemente plausible tarea que ha llevado a cabo para localizar los cuadros de Carbonarero, entiendo que eso queda en un segundo plano porque vosotros lo que pedís es que a raíz de esto se actualice primero el inventario y segundo se haga lo posible porque documentos o material en depósito o bienes en depósito como estos puedan ser disfrutados por el gran público. Sí, efectivamente. El primer objetivo de la asociación cuando mueve esto es saber dónde están los cuadros, porque nuestro miedo era que, como no existía prácticamente nada, más que referencias vagas y depender de la buena voluntad y de la memoria de diferentes personas, era localizarlo. Pero a raíz de esa búsqueda, felizmente con resultado positivo, lo que nos damos cuenta es de que existe una serie de carencias y de incumplimiento desde hace mucho tiempo en cuanto a lo que es el inventario municipal. Entonces, eso es lo que denunciamos o solicitamos que se corrija y que se subsane. Sería Y lo que preguntamos es el estado de los cuadros. Si se encuentran cómo estaban almacenados y tal, ¿cuál es el estado que se encuentra? El estado de conservación es perfecto. ¿No? Afortunadamente, el trabajo en este caso, yo digo, tanto de Jesús Palacio como del propio director, y ya sabéis los grandes profesionales que hay en nuestro Museo Histórico Municipal, los cuadros están perfectamente embalados, cada uno con su nombre y su título. Lo único que hay que abrirlo. Evidentemente nosotros no hemos solicitado que se abra el embalaje porque entendíamos que no era necesario, pero están perfectamente en un sitio ideal para su cuidado. Afortunadamente no hay problema con ello. Y luego tenemos estos dos que están aquí en la biblioteca municipal, que se puede ver que están perfectamente también. Bueno. Muchas gracias. Perfecto.